Amigos, vamos a abstraernos unos momentos de los temas legislativos para concentrarnos en el ámbito político. Tras la reunión mantenida este lunes en la ciudad capital, las agrupaciones aglutinadas en la denominada Unidad al parecer llegaron a un consenso, con miras a definir su candidato presidencial hasta septiembre próximo. Este hecho forma parte de las estrategias que se delinean de cara a las próximas elecciones. Alianza País se mantiene en tanto firme en su decisión de definir sus candidatos en la convención nacional prevista para octubre próximo. ¿Qué lectura tienen sus militantes respecto de los movimientos en el tablero electoral? Lo vamos a abordar en nuestra siguiente entrevista. Jimena Ponce, ingeniera química, ex concejala de Quito, ex ministra de Inclusión Económica y Social, asambleísta de Pichincha por Alianza País, vicepresidenta de la Comisión Legislativa de Educación. Asambleísta Ponce, bienvenida a TVL Noticias. Buenas noches, un gusto. La pregunta estaba planteada en la presentación de esta entrevista. ¿Cómo se mira o qué lectura hay luego de estos recientes movimientos que se han registrado dentro del tablero electoral? Vimos hoy esta reunión mantenida por las agrupaciones aglutinadas en la denominada Unidad hace algunos días, unas semanas atrás, con ciertas diferencias respecto de posibles precandidatos tras el anuncio del Partido Social Cristiano de lanzar como precandidata a Cynthia Viteri. Hoy, al parecer, se llega a un consenso. Bueno, creo que para todos, para la ciudadanía que ha estado siguiendo este tema político, es claro cuál ha sido la oferta que hace estos amalgama de partidos políticos, que además lo digo amalgama en el concepto de que es cualquier cosa juntada, no es una solución en donde todos se disuelven porque tienen algo en común, es una amalgama, una serie como una plastilina cuando uno coloca varias cosas juntas. Porque no hay un eje que centralice. Es una amalgama que viene desde partidos que se dicen de izquierda, ahora escuchaba que los socialcristianos se dice que están en el centro derecha, con lo cual ya cualquier clasificación política nos deja locos. Pero fundamentalmente creo que a la ciudadanía le queda absolutamente claro que lo que han sacado primero son nombres. Más de 15 nombres, más de 14 candidatos me parece que existen ya para la presidencia y eso es lo que han sacado primero. Adelante los nombres y hasta ahora no tenemos idea y hasta ahora a la sociedad ecuatoriana, al país, no se les ha dicho cuáles son sus posturas políticas, cuáles son sus ejes programáticos, cuál es la oferta para la ciudadanía de cumplir los derechos del buen vivir. Esos son temas que vemos que no tienen ninguna importancia más que la tranza de nombres y repartir, entiendo, a nivel de esa puja que están en este momento las candidaturas para los asambleístas. Creo que esos son los niveles de decisión que nos quedan absolutamente claros. Mientras Guillermo Lasso hace algunas semanas decía que Paul Carrasco no le representa nada, no significa nada, no tiene ni el 2% de la votación, de acuerdo a las encuestas que ellos manejan, pues a semanas seguidas lo acoge como un posible candidato para ir ensamblando binomios. Entonces, es lamentable, digo, a nivel de la política, porque reduce el nivel de la política, lo confina únicamente a nombres. ¿Quién sale mejor? ¿Quién tiene más números? ¿Quién está mejor en las encuestas? ¿Quién tiene tal ascendente entre los grupos económicos que quieren tomar el poder del país? Desbaratar el aparataje estatal, echar abajo varias de las leyes aprobadas durante este gobierno, al menos durante esta administración, así como también buscar mecanismos para reactivar la economía en el país, son algunos de los elementos que han puesto sobre el tablero estas agrupaciones políticas. Así es, y es terrible, es un ambiente nefasto el que van generando, es un mensaje muy negativo el que dan no solo al pueblo ecuatoriano, sino que lo dan hacia el exterior. Cuando estamos en un proceso en el que hay inversiones que llegan, cuando vemos que en el puerto de Pozorja existe inversión, más de 1.000 millones de inversión, las alianzas públicas y privadas, que son leyes que hemos aprobado y contra las que aparentemente estarían yéndose, esta de incentivos de las alianzas público-privadas, logran incorporar o atraer inversión extranjera a nuestro país, vemos que sus declaraciones generan un clima de inestabilidad. El decir que va a haber un desmontaje de las leyes que existen es crearle precisamente aquello que ellos dicen
que es tan nefasto, que es la inseguridad jurídica. Nosotros, como Alianza País, hemos trabajado durante estos 10 años conjuntamente con la población, que no es que solo vota, la población trabaja también este proyecto político, lo sueña, lo suda, se sacrifica por él y también tiene sus beneficios, pero hemos trabajado en 10 años de estabilidad política, 10 años en los que cada logro le hemos dado a pulso, le hemos dado con diálogo, lo hemos venido apoyando y ahora lastimosamente vemos que quieren regresar todo lo andado y tomar el rumbo en el país en el que anteriormente estaba. Eso genera mucha inseguridad, mucho temor en los inversionistas y ese mensaje es lamentable que desde el sector que precisamente pretende reunir a estos grupos, pues se dé un mensaje tan nefasto para las actividades productivas. Queremos un país en paz, creo que un país que democráticamente se ha ido estabilizando. Es evidente la diferencia que existe en este periodo de 10 años con los 10 años anteriores en donde tuvimos a 7 presidentes. Hoy tenemos una constitución que nos traza un camino y estamos en esas vías. Usted ha enfatizado, asambleísta, en la estabilidad política lograda en estos 10 años, en estos últimos años. Sin embargo, ¿qué pasa con la estabilidad económica? Y le pregunto esto porque ha sido un tema sobre lo cual ha tenido que trabajar fuertemente el gobierno para hacer frente a esta situación de desaceleración económica que vive el país, producto, como ustedes lo han manifestado, de factores externos, pero que también ha sido cuestionado por sectores de oposición, haciendo alusión a un supuesto mal manejo de los recursos. Bueno, aquí también me parece que la ciudadanía podrá identificar ese discurso tan mal utilizado, tan mal trabajado como lo tiene la oposición. Fíjese que cuando hacen el análisis de la situación económica, únicamente ven los indicadores internos del país y no contextualizan, no incorporan el sistema económico nacional en el contexto internacional. Es decir, cuando hablan de que del Ecuador, no saben o no quieren decir, porque seguramente sí lo saben, que la inflación en Colombia es del 8.6%, mucho mayor que la nuestra, que las tasas de desempleo son mayores en Colombia que en la nuestra, que el salario básico es la mitad del salario básico del Ecuador, del trabajador y trabajadora ecuatorianas. Entonces, esos datos también dan una cuenta de un contexto en el cual ciertos otros indicadores, Producto Interno Bruto, pueden ser diferenciados, pero la distribución y la equidad que tenemos en nuestro país es diferente. Un ejemplo. La educación pública es gratuita en nuestro país, no lo es la educación universitaria y no lo es en Colombia. Esas son grandes diferencias que le hacen mucho sentido al pueblo ecuatoriano, pero no le hacen diferencia y por eso no lo dicen en su discurso sobre el estado de la economía, no lo dicen en sus discursos quienes sí han tenido acceso por su poder adquisitivo. Esas son precisamente las diferencias en las que hemos venido trabajando y desarmando mediante todo este tinglado de estructural, las obras que se han venido realizando, que no son solo eso, no es solo cemento, son plataformas para la producción, son plataformas para la educación, son plataformas para la igualdad. En ese sentido, nosotros pues seguiremos trabajando y creo que en el tema económico hemos tomado decisiones de reducción del presupuesto del Estado, han sido evidentes no solo en el 2015, desde el mismo año 2014 se redujo porcentajes del presupuesto del Estado, se han redireccionado de alguna manera recursos sin parar los servicios públicos, sin parar salud, sin parar educación, sin disminuir nada en lo que tiene que ver con seguridad social. ¿Todo se hizo bien en materia económica, asambleísta, decir de este gobierno, o cabe algún espacio para la autocrítica? Por supuesto, para la autocrítica es todo el espacio, en ese mismo es el ejercicio cotidiano que tenemos para aplicar la autocrítica, es creo que en donde tenemos todavía espacio para realizarlo. No tenemos todo resuelto. El contexto internacional nos coloca unas limitantes muy fuertes, la dolarización que es interna nos coloca otra serie de limitantes y por eso las medidas económicas son apuntadas a sostener la dolarización y a desenvolvernos de mejor manera en el contexto internacional. La reducción, como decimos, del gasto público, pero también creo que hay otros sectores de la economía en donde tenemos necesariamente que fortalecerlos. De ahí es donde la autocrítica es absolutamente sana y fructífera porque además esto nos permite construir el plan de gobierno. El sistema de economía social y solidaria, por ejemplo, estos emprendimientos asociativos, que no es que son pequeñitos, no es que son insignificantes, representan y han representado durante el feriado bancario el sostenimiento del sector financiero popular. Las cajas de ahorro, las cooperativas, no sufrieron el feriado bancario como lo sufrió, por supuesto, el sistema financiero capitalista. Además que después salimos al salvataje bancario gracias a quienes ahora están en ese otro amalgama de partidos políticos.
En este sentido, hay sectores que debemos fortalecer. El sector productivo agrícola, por ejemplo. Y vamos en esa vía. En este año, con retrasos, lamentables retrasos, como ha sido la reforma y la reestructuración completa o desaparición del Banco Nacional del Fomento y la emergencia del Banco del Ban Ecuador, en donde ya no es solo uno para el sector agrícola, sino que es como una banca estatal del primer piso. Recordemos que la CFN, la Corporación Financiera Nacional, es para los grandes capitales y es para financiar ciertos sectores. El Ban Ecuador viene a constituirse en esta ventanilla para préstamos chicos, para microcréditos, para la economía popular y solidaria. Entonces, ese tipo de iniciativas, ese tipo de política pública son las que ahora tenemos que afianzarlas más, porque nuestro desarrollo, nuestro sistema económico tiene que basarse fundamentalmente y apoyar aquel esfuerzo enorme que se hace de este tipo de organizaciones. Usted ya lo ha adelantado en parte, asambleísta, y hacia allá precisamente iba mi siguiente pregunta para finalizar. ¿Qué será lo que plantee en este caso el movimiento de gobierno de cara a lo que serán las próximas elecciones frente a todo este abanico de opciones que se presentan desde sectores de la oposición con sus propuestas que pueden ser legítimas o no, pero allí están y que formarán parte de sus programas de gobierno? ¿Qué planteará Alianza País? Bueno, el tema de la inversión productiva absolutamente indispensable, la inversión extranjera, pero también el que los capitales internos fluyan. Las medidas que estamos tomando sobre estos casos como los Panama Papers o la limitación, por ejemplo, de los límites que hay que poner a los fideicomisos, que son leyes que hemos aprobado en este pleno de la Asamblea, permiten precisamente sostener los capitales internamente, las leyes del Código de la Producción, así como la ley del Código Monetario y Financiero, que esos capitales se reinviertan en producción nacional, que son elementos absolutamente importantes, y la gente, algunos capitalistas, algunos empresarios ganan con plata del Ecuador y lo van y dejan en Panamá y lo van y dejan en las offshore. Eso no puede seguir pasando. Ante eso, la propuesta de consulta popular, asambleísta, que planteó el presidente de la República. Respaldamos completamente y esperamos que la ciudadanía también la respalde esta propuesta para una consulta popular, a fin de que los candidatos, las candidatas, quienes se presenten para pedir el voto de la ciudadanía, pues sea gente que está pensando en el país, trabaja con el país, gana el dinero que los ecuatorianos le compramos sus productos o servicios, pues que los depositen en el país y que esos dineros sirvan para seguir generando riqueza en nuestro país. Eso es un tema de ética, por supuesto, en términos de principios, de derechos, no estaría violando nada, pero ese es un tema de ética y de responsabilidad con nuestro país. Así que completamente bienvenida y apoyada esa consulta popular. Y por el lado de lo social, en términos ya muy generales de lo que será el programa, ojalá algún rato podamos también debatir lo que será el programa de Alianza País, que ha sido construido con miles de militantes, con miles de ciudadanos que se han involucrado en las conferencias ideológicas, pues tiene que ver en lo social también con hacer mucho más eficiente la inversión que ya tenemos. Tenemos instalaciones, tenemos contratación de profesores, tenemos posibilidades de formación en talento humano, pues tenemos que aprovechar al máximo esas capacidades ya instaladas, con corresponsabilidad de la ciudadanía, de la empresa privada, de las organizaciones de economía popular y solidaria. La corresponsabilidad en que los derechos de educación, de salud, los derechos sexuales y reproductivos, del derecho al trabajo, al empleo, en términos de igualdad, vayan consolidándose. Creo que ese es un elemento fundamental de un siguiente momento. La gente ya no expectante, ya no recibiendo el servicio público únicamente, sino trabajando también ese servicio público de manera más colectiva. Y con seguridad tendremos el espacio oportuno para hablar de esos temas, asambleísta. Muchas gracias, será un gusto. Gracias por habernos acompañado. Ha sido la asambleísta Jimena Ponce, asambleísta por el movimiento Alianza País, en este diálogo a propósito del panorama electoral.